Hola, ¿qué? Buenas tardes. Mónica, no sé si me oyes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ya te he dado los permisos, o sea que puedes compartir pantalla y todo lo demás. Ujú. Deciros que Mónica es MBA por la Universidad Internacional de La Rioja. También es experto en coaching por la Universidad de Nebrija, experto en inteligencia emocional por la misma universidad y es Professional Advance en coaching ejecutivo, perdón, por el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Es consultora en estrategia, liderazgo y equipos y además ha sido Business Management en Record Go. Seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, Mónica, pero bueno, si me he dejado algo, quieres resaltar cualquier cosa, eh, adelante. Cuando quieras tienes la palabra y puedes comenzar tu ponencia. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Gracias por la presentación. No te has dejado nada, todo perfecto. Y bueno, primero agradecer a la Universidad de Salamanca esta oportunidad que nos están dando, que la verdad es un lujo agradecerte a ti, Jorge, esta invitación y a la IDCP que haya contado conmigo para poder llevar a cabo esta ponencia. Primero de todo, bueno, le comentaba a Jorge que tengo la voz un poco regular porque estoy recuperándome de COVID y estoy con un poco de tos, así que espero que no sea demasiado molesto, porque en algún momento toseré. Pero bueno, vamos a comenzar y bueno, como decía, muchísimas gracias a todos. Voy a empezar a compartir lo primero la pantalla. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con esta ponencia. Lo que yo traigo hoy es estrategia alineada a la cultura empresarial, en un momento en el que creo que la estrategia siempre es importante en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, pero la alineación de estrategia y cultura creo que es algo vital. Entonces, voy a desarrollar un poco este título y bueno, espero que os pueda aportar y os pueda ayudar y sobre todo que os guste. Así que nada, comenzamos. Bueno, pues actualmente vivimos en un momento en el que ha habido una evolución tecnológica en la última mitad del siglo XX que supuso unos cambios importantes en su momento en la sociedad y en consecuencia a nivel empresarial. Supusieron en este caso una evolución que no fue, bueno, en el siglo XX sí que parecía que iba todo muy deprisa, pero realmente si nos paramos ahora a verlo, vemos que hay hitos durante todo este proceso importantes, como son el correo electrónico, Internet en el año 87, el cajero, son hitos importantes que nos supusieron cambios y mejoras, pero que fueron espaciados en el tiempo durante 50 años. Como digo, supusieron una evolución, pero no supusieron realmente una revolución. Actualmente, a ver que me ponga, actualmente, bueno, en los últimos 20 años, de 2000 a 2020, sí que ha habido una serie de cambios más constantes y que han significado grandes cambios para la sociedad y que además han supuesto que todos trabajemos de manera asistida por las máquinas. A día de hoy, raro es ver a una persona que esté trabajando sin un PC. Todos tenemos un PC, todos tenemos un móvil, todos dependemos de la tecnología. Incluso el Big Data comenzó a ser a partir del año 2000 algo fundamental en la gestión de todo, de empresa, de economía, en todos los ámbitos, ¿no? Pero es en 2020 cuando la transformación, y más a raíz del COVID, supone una revolución. La transformación supone que ya no estamos en un momento VUCA, ¿no? Que era un momento de cambio constante. Ahora realmente nos encontramos en lo que se llama un momento BANI, que BANI bueno, pues significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, que es de cambio constante. Es decir, la situación actual supone que por primera vez en la historia la velocidad de los cambios, dentro de que estamos en ese cambio constante, pero por primera vez en la historia esa velocidad de cambio está superando a la capacidad de cambio de las empresas de todos, en todos los ámbitos. O sea, vamos mucho más deprisa en los avances que en la posibilidad de adaptarnos, ¿no?, a esos cambios. Está produciéndose un cambio constante, con lo cual en este momento perdón,
En este momento, para cualquier sistema organizacional, la ventaja competitiva va a estar en transformarse a mayor velocidad. Es la tecnología la que está siendo ese gran acelerador de la transformación. Nos está empujando y la primera parte que se ha visto empujada para bien y para mal. La sociedad, ¿no? Es el primer punto en el que la tecnología está influyendo. En los últimos 10 o incluso 5 años ya no tiene nada que ver nuestra manera de vivir que hace 15 años. Todos dependemos de un móvil y todos queremos las cosas inmediatamente. Ya no nos sirve pedir algo, me lo traen en 5 días, no, ahora lo pido desde mi móvil, desde mi casa y me lo tienen que traer esta tarde. O sea, vivimos en el mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser ya. Evidentemente, esos cambios en la sociedad están implicando unos cambios en las empresas que necesariamente tienen que ir modificando su organización, su modelo de organización. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por la deslocalización, la globalización que está suponiendo el sistema tecnológico. Perdón, ahora mismo ya da igual que tu centro de trabajo esté en Madrid, por ejemplo, y tú estés viviendo pues, en Canarias, por ejemplo, ¿no? Está todo deslocalizado porque tenemos acceso a todo, con lo cual las organizaciones se están teniendo que adaptar a eso y prueba de ello es el teletrabajo que también a partir del COVID pues hemos visto que ha venido para quedarse. El teletrabajo además enfocado a esa necesidad de conciliación, ¿no? que tenemos ahora mismo en la que el modelo de familias también ha cambiado y necesitamos trabajar pues las dos personas, el padre, la madre o si hay solo un padre, si es una familia monoparental, con lo cual necesitamos esa conciliación y eso también es algo en lo que se están teniendo que adaptar las empresas. Por supuesto, estas tecnologías están provocando que al final exista una aceleración de aprendizaje porque se tienen que integrar en las organizaciones. O sea, toda la tecnología que nos está viniendo tiene que integrarse en esas organizaciones y como consecuencia está cambiando el modelo de personas, ¿no? que tenemos. Las personas que antes hacían unas tareas ahora no hacen muchas de esas tareas porque las han suplido los medios tecnológicos y esas personas tienen que hacer otras tareas con soporte también tecnológico que acelera también su formación. Por otro lado, evidentemente el modelo de liderazgo también tiene que cambiar. Ha cambiado en muchos aspectos y sigue cambiando. Ya no estamos en un modelo de liderazgo directivo que venía pues de finales del siglo XIX en el que no era necesario tener una relación distinta con las personas, era un modelo en el cual se daba una orden porque había una serie de procesos que eran cerrados, se tenían que hacer de esa manera, se daba la orden y se hacía. Ese modelo también está cambiando necesariamente. Y por último, la alineación con el propósito. Actualmente la gran mayoría de las personas ya no van a trabajar porque pues por el sueldo, ¿no? por lo que tengan que cobrar. Van a trabajar con una intención de cubrir su propósito de vida con el trabajo, es decir, necesitan estar satisfechos con el trabajo, con lo cual esa alineación del propósito de las personas y las organizaciones también está ahí. Entonces, ¿están todas las organizaciones preparadas para afrontar ese cambio constante? Yo me imagino que antes de terminar la pregunta, todos habréis pensado que no estamos todos, no están todas las organizaciones, ¿no? preparadas para ese cambio constante. Y nos preguntamos cuál va a ser la clave del éxito. Pues la clave del éxito va a ser surfear la ola, básicamente, cómo adaptándonos al cambio, pero desde la proactividad, para crear nuevas oportunidades. ¿Y cómo vamos a afrontar ese cambio con éxito para las empresas? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer como organización, como empresa, va a ser conocer el entorno en el que nos estamos moviendo, el entorno, el entorno macro, conocer el mercado, conocer el sector, conocer el entorno, ¿no? Si queremos llevar esa palabra entorno que es más de desarrollo personal, pero lo llevo aquí a la empresa también,
Conocernos como empresa en nuestro interior, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué valor añadido aporta esa organización a la sociedad, cuál es nuestro propósito, pues cuál es nuestra misión, visión, valores, las palancas que vamos a generar conociendo nuestro interior y nuestro exterior como empresa van a ser las que creen ese modelo organizacional óptimo que nos va a hacer subirnos a la ola del cambio. ¿Y cómo vamos a comenzar a conocer esa empresa? Pues con un business plan que nos va a ayudar a conocer todos esos entornos, el externo, el interno, para activar las palancas necesarias para adaptarnos al cambio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis externo macro de cuál es el entorno social, el económico, el político, el tecnológico, la sostenibilidad y la parte legal que van a repercutir en mi proyecto de negocio. Esto se puede hacer, hay muchas herramientas, pero una de ellas sería la matriz de McKinsey, que nos ayuda a conocer el atractivo del mercado donde nos vamos a posicionar. Luego tendríamos que hacer el análisis micro, es decir, cuál es la oferta, cuál es la demanda que tenemos ahora mismo, y nos podríamos ayudar con la herramienta que tengo aquí, que sería la matriz de Ansoff, que nos da idea del nivel de crecimiento, ¿no?, que podríamos tener y nos ayuda a posicionarnos en qué nicho podríamos trabajar de manera más competitiva. Después iríamos a un análisis interno para componer la estructura organizacional más óptima y para ello haríamos un DAFO para analizar cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, que vamos a llevar a un CAME para crear esos planes de acción para disminuir las debilidades, las amenazas y poder potenciar fortalezas y encontrar las oportunidades allí donde estén. Y por supuesto llegaríamos a la parte de la creación de la misión, visión y valores de la compañía, que es crucial para poder llevar a cabo pues este proceso, ¿no?, de creación de la compañía. Entonces, en ese momento lo que haríamos sería un gap estratégico de nuestra misión, es decir, cogeríamos los puntos claves de nuestra misión y veríamos en qué situación actual nos encontramos para ver cuál es la deseada y encontrar cuál es el gap entre esas dos situaciones para ayudarnos a generar los objetivos principales que vamos a tener, los objetivos estratégicos, que después vamos a plasmar en un mapa estratégico que vamos a contrastar contra las dimensiones más importantes de la compañía, que serían la parte financiera, la de clientes, procesos, infraestructura y aprendizaje. Entonces, estas dos partes, ese gap de la misión y estas 4 perspectivas, lo que van a hacer es crear nuestros objetivos estratégicos. A ver, vale. Y con estos objetivos estratégicos tendríamos nuestro plan de acción, tendríamos ya nuestro business plan con una misión, una visión, unos valores y unos objetivos estratégicos que van a llevar a unos objetivos anuales con un plan de acción y un cuadro de mando integral que va a estar pilotado por los KPIs correspondientes. En esta parte de la que marco en azul, objetivos anuales, plan de acción, cuadro de mando integral, es en la que vamos a estar interactuando constantemente ante los cambios. Es la parte de tácticas, es la parte en la que vamos a estar tomando decisiones para poder afrontar o adelantarnos a los cambios que nos están viniendo. El cuadro de mando integral es una herramienta que además a mí me parece vital en este momento que sea de uso de cualquier organización, no solamente de organizaciones grandes, muchas empresas pymes o incluso de autónomos que tienen pocos empleados,
no ven la necesidad de utilizar esta herramienta, pero creo realmente que puede ayudar y mucho, porque va a ser la herramienta que les ayuda a tomar las decisiones en base a lo que está pasando en la compañía, en la empresa. Decía William Thomson, que es bueno, un matemático del siglo XIX, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se pierde para siempre, entonces se degrada siempre. Entonces es importante que vayamos midiendo cuál es el efecto de nuestras acciones sobre ese plan que hemos marcado para saber si vamos o no por el buen camino. Esto sería un ejemplo de, perdón, de cuadro de mando integral, y aquí vamos a ver que este cuadro de mando parte de los objetivos estratégicos de cada área y los objetivos estratégicos parten, bueno, están alineados con los valores de la compañía y los valores van a ser la energía impulsora hacia la visión. Y el cuadro de mando integral es lo que finalmente va a ser el espejo en el que se ve reflejada la marcha de la compañía. Va a ser la estrella polar del CEO, bueno, aquí pongo CEO, sería el CEO, el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, va a ser lo que guíe a esa persona o ese equipo directivo hacia el objetivo que se hayan planteado. Con lo cual es importantísimo que se tome como referencia. Uno de los aspectos importantes que tiene el cuadro de mando integral con respecto a lo que se hacía antes es que la perspectiva ya no es solamente financiera, tenemos una perspectiva, como hemos visto antes, desde todos los ámbitos de la empresa, desde clientes, la parte interna, el desarrollo, o sea, estamos contemplando todas las áreas de la empresa. Y otra característica es que evidentemente se tiene que alimentar constantemente, tiene que actualizarse de manera constante. Entonces, en este momento tenemos ya un plan estratégico que tiene una misión, unos valores y una visión, y hemos desarrollado una estrategia. Y esa estrategia nos ha llevado a unos objetivos estratégicos. Entonces, con esto podemos pensar que, bueno, podría ser efectivo. Sí, tenemos un cuadro de mando, tenemos una guía, pero en un momento como el actual, en que estamos pues con muchas tempestades y asociamos un barco con la empresa, es un momento lleno de tempestades, que serían esos cambios constantes. Es idóneo que sea solamente la directiva o el dueño de la empresa o el gerente el que tenga esa visión de la organización. Si la estrategia solo la tiene clara la dirección de la empresa, el resto de la organización, perdón, que es parte vital para que las cosas pasen, no van a tener claros los objetivos. No van a saber moverse hacia donde están fuera las tempestades y van a perder seguramente grandes oportunidades. Lo que ocurre es que si es el CEO o el gerente son los únicos que están moviéndose cuando ven tempestades, ¿qué ocurre cuando no ven esas tempestades desde su perspectiva? En un barco como este, si nos metemos en la tempestad con las velas desplegadas, seguramente acabarán rompiéndose y eso no lo han podido ver los directivos. Seguramente lo van a ver, perdón, lo van a ver las personas que estén en otros ámbitos en el barco. Quiere decir que al final esa perspectiva de todos los miembros de la tripulación, de todos los colaboradores de la empresa, es vital para aportar su granito de arena y que en este momento de cambio, entre todos esos granitos de arena, podamos afrontar los cambios de manera exitosa. Por tanto, la estrategia debe llegar al día a día, debe llegar a todas las personas que están ejecutando la estrategia en el día a día. Es vital que llegue a todos para alinear los comportamientos de la organización, para que se trabaje como una unidad. Pero ¿cómo vamos a alinear esos comportamientos? ¿Cómo vamos a hacer que todos trabajen en un mismo sentido
y todos trabajen conociendo cuál es ese objetivo. Pues según un modelo que se trabaja mucho para la implementación de la estrategia, que es las 7 S de McKinsey, las 7 S de McKinsey dicen que para implementar de manera exitosa una estrategia hay que tener en cuenta 7 factores, que serían evidentemente la estrategia, tener clara cuál es la estrategia, pero además alinear estrategia con estructura, habilidades, sistema, estilo y personal. Y todo ello, y esta es la parte que en este caso nos ocupa, todo ello tiene que estar alineado con los valores compartidos, que ellos definen como el corazón de la estructura. Los valores compartidos lo que hacen es alinear a las personas en una misma dirección. Entonces es vital que esos valores sean compartidos para alinear a toda esa estructura. ¿Y qué son los valores? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito menos a fondo, pero los valores son pensamientos, costumbres, comportamientos que se tienen en toda la organización. Es lo que se piensa y al final la manera de actuar de toda la organización. Es decir, que son la clave, son la base de la cultura corporativa. Y la cultura corporativa va a ser el aliado principal para poder subirnos a ese cambio. ¿Y qué es la cultura corporativa? Pues normalmente es algo que bueno, es un intangible. En la mayoría de organizaciones, los directivos o la gran mayoría de emprendedores suelen tener claro que la cultura es un aliado y teniendo una cultura sólida alineada con estrategia, los resultados son de éxito. Pero lo que suele ocurrir es que se crea una misión, una visión, unos valores, se trabaja en ellos, pero luego se quedan ahí, luego no se trascienden a toda la organización. Y si se quedan ahí es como si no existiera la cultura, por eso al final se convierte en un intangible. Y si no existe, como decía Thompson, no se puede medir. Y si no se puede medir, se pierde en el tiempo. Y si se pierde, al final ya no es un aliado, se convierte en todo lo contrario, se suele convertir en una barrera que además en momentos de cambio suele frenar el cambio. Si entramos un poquito más a fondo, la cultura corporativa, según Edgar Schein, la definía como aquel conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas, que definen la visión que la empresa tiene de sí misma y del entorno. La podemos definir también como el patrón de creencias compartidas por el grupo, que han ido aprendiendo, que les han resuelto los problemas de adaptación externa e integración interna y que les han dado un resultado como para considerarse válido, por tanto, lo transmiten al resto de personas que van entrando en la organización. En definitiva, la cultura corporativa es la personalidad de la organización y tiene varias características. La primera es que es única, es decir, la cultura de una organización no puede ser la misma que en otra organización. ¿Por qué? Porque está compuesta por personas, o sea, la cultura son las personas. Todos tenemos formas de ser y actuar distintas, con lo cual nadie es igual que otra persona. Si lo componen personas distintas, la cultura va a ser distinta. Muchas organizaciones cometen el error de querer imitar culturas de otras empresas que han sido exitosas en esas empresas, pero cuando traen exactamente esa cultura a su organización, fracasan. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de interacciones. ¿Por qué? Porque la cultura está en evolución continua. Está en evolución continua porque está sometida a interacciones constantes desde todos los grupos de interés que tiene la cultura, como son los colaboradores, la directiva, los accionistas, los proveedores, los clientes. En una organización que sea, por ejemplo, fabril, del entorno fabril, seguro que no, perdón, no van a tener tanta interacción con clientes, porque normalmente ellos van a tener, pues, a lo mejor 100 grandes clientes, ¿no?, que van a interactuar con el departamento comercial, director comercial, con comerciales, y en ese entorno no van a tener
toda la organización tanta interacción con clientes como puede tener, por ejemplo, un entorno del tipo de un Mercadona, un McDonald's, donde una gran parte de la organización está interactuando con los clientes directamente. ¿Qué ocurre? Que esa interacción produce cambios en la cultura relacionados con esa influencia por parte de los clientes y viceversa. Los empleados, los colaboradores están influyendo en los clientes, les están llevando su cultura, también se la están trasladando. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta en una cultura de empresa es su historia y su contexto. Muchas veces hay empresas que cometen el error de no tener en cuenta esta base y ha ocurrido muchas veces en empresas de ámbito, empresas familiares, que no me sale ahora. Las empresas familiares pues pueden llevar, a lo mejor son empresas con solera, ¿no? Que tienen muchos años de historia, y llega un momento que quieren perdón, llega un momento que quieren crecer, quieren expandirse, a lo mejor quieren expandirse a nivel internacional, y lo que hace su comité de dirección es contratar a una directiva que está acostumbrada a trabajar en multinacional. ¿Qué ocurre? Que cuando entra esa directiva no tiene en cuenta esa historia que tiene esa empresa. Esa historia le ha llevado a esa empresa familiar a estar donde está hoy. Esos comportamientos le han traído hasta aquí, con lo cual hay que tomarlos muy en cuenta. Y lo que no hacen en estos casos es integrar esos comportamientos con esa nueva cultura que se trae desde un entorno multinacional. Y en muchos casos, bueno, pues fracasan en el intento, o en el mejor de los casos lo que suele ocurrir es que empieza a haber fuga de talento, empieza a desaparecer gente que llevaba a lo mejor tiempo trabajando en esa compañía, ¿no? Un poquito más a fondo, si vamos dentro de la cultura comienza en los niveles inferiores. Estos son los 3 niveles que nos describía Shane de la cultura, y son 3, que son la parte de abajo, que son los supuestos de base, los comportamientos y los artefactos. La cultura comienza en los niveles inferiores, en el corazón, que son los valores que se han creado. Y esos valores van a ser los vehículos que generan los comportamientos, que finalmente van a ser visibles en los artefactos. Los artefactos es la parte que vemos, que puede ser pues, los espacios de trabajo, cartelería, los procesos. Entonces, es importante que la cultura sea consciente y al final sea un aliado. Entonces, estos 3 niveles tienen que estar alineados para que esa cultura suponga un aliado. Y para que estén alineados, lo primero que tenemos que tener son valores congruentes. ¿Y qué son los valores? Un poquito más a fondo. Pues los valores van a ser la brújula que nos guía hacia unos comportamientos que nos van a alinear con nuestro propósito. Siempre y cuando esos comportamientos sean congruentes, que es lo que comentaba antes. Si esos comportamientos son congruentes, se va a producir una alineación. Si no están alineados, es decir, mis valores son unos, pero mis comportamientos son otros, lo que va a provocar es una incongruencia y por lo tanto provoca malestar en la persona y lo va a sacar de su camino, de su propósito. Por eso es importante la congruencia de los valores para que podamos avanzar hacia adelante. Cuando en una empresa se dan valores incongruentes, el daño que provoca en la empresa es muy grande. Parece que no, pero a medio, largo plazo, a veces a muy corto plazo, el daño es bastante importante. Vamos a imaginarnos una empresa en la cual la integridad es uno de sus valores fundamentales y resulta que es muy importante la integridad, pero los comportamientos no están alineados con esa integridad. Comenzamos a ver líderes que mienten a los clientes o a los proveedores. Esto va a provocar que la integridad pierda valor, se va a ir instalando la mentira. O sea, no se tienen en cuenta las afirmaciones, da igual realmente al final lo que se diga, ¿no? La desconfianza se va a instalar en la marca.
porque al final esa forma de actuar, como decíamos, está repercutiendo en proveedores, en clientes, los colaboradores también lo están percibiendo, con lo cual la marca, la empresa, se va a percibir con desconfianza por los demás. Esto va a provocar fuga de talento en el momento que ven que sus valores están desalineados, no se sienten cómodos trabajando en ese clima, ¿no? Y a medio o largo plazo se provocará una pérdida de cuota de mercado. Actualmente está ocurriendo una situación complicada por la crisis de los componentes, que está haciendo que muchas empresas que dependen de estos componentes, como por ejemplo los fabricantes de vehículos y en consecuencia los concesionarios, no puedan fabricar al ritmo, ¿no?, que podrían fabricar y podrían vender. Pero las empresas, las compañías les siguen pidiendo que sigan vendiendo a sus empleados. ¿Qué ocurre? Que ellos no van recibiendo el producto en tiempo y forma. Eso les está obligando a contarles a los clientes a veces excusas, bueno, van alargando los plazos de entrega y en muchos casos si la compañía, si el concesionario no sabe llevar bien ese problema que se ha generado, no está atacando la estrategia realmente como debieran, lo que está provocando es que exista una incongruencia entre lo que los empleados están viviendo y lo que la compañía está demandando, con lo cual, pues tienen que trabajarlo. Otro caso que puede ocurrir es que de incongruencia de valores es con respecto a la calidad. Hay muchas compañías que también tienen la calidad como un valor fundamental, pero si resulta que la calidad es muy importante y luego no existe ningún tipo de seguimiento de la calidad, al final la calidad no se mide. Y si no se mide, ¿qué está ocurriendo? Que la calidad deja de tener valor, las cosas se hacen como se pueden, al final los colaboradores, no tienen ningún sistema de control y van haciendo las cosas hasta donde entienden que tienen que hacerlas, con lo cual se va perdiendo esa calidad, desaparece la mejora continua y como consecuencia la innovación. En el momento que desaparece la innovación, la calidad empieza a bajar y nos encontramos con una desventaja competitiva con respecto a la competencia que empieza a ganar cuota de mercado y nosotros la vamos perdiendo. Otro caso sería el desarrollo de personas. Se da ahora mismo ocurre en muchas ocasiones que hay empresas que cuando anuncian una candidatura de empleo, lo primero que ponen es que uno de sus valores es el desarrollo de personas y la formación continua, en fin. ¿Qué ocurre cuando están diciendo eso, pero luego se incorpora la persona a trabajar en la empresa motivada seguramente por uno de los motivos sería ese, el desarrollo, el pensar que va a desarrollarse, va a tener una formación continua y cuando llega a la empresa ve que no existe ningún tipo de programa de formación o las formaciones se hacen de manera muy puntual o ni siquiera se hacen. Y ocurre también dentro de la formación cuando no se tiene en cuenta la conciliación de los empleados en el momento de esas formaciones, en las que obligan de alguna manera a los empleados a ir a las formaciones fuera de su horario de trabajo. Dependiendo de la empresa, esto puede llevarse a cabo o no. Pero en algunos casos hay empresas que esto al final les supone una desventaja. ¿Por qué? Porque al final los empleados están percibiendo negatividad en ese desarrollo de personas, no hay congruencia entre ese valor y la realidad y los equipos terminan por no creer en la formación, causa desinterés y finalmente no se desarrollan en nuevas competencias, con lo cual no se adaptan al cambio. Y eso a medio o largo plazo igualmente va a producir una bajada de productividad y bajada de rentabilidad. Lo contrario, la congruencia de los valores, cuando los valores están alineados con los comportamientos, se produce algo que es que convergen el ser y el hacer. Es decir, que al final se hace lo que se han comprometido a hacer. Y esto lo que va a generar ese percibo lo que me han dicho que va a ocurrir, va a generar la confianza, que es clave fundamental
para el desarrollo de la cultura. Si entramos un poquito más a fondo en la confianza y basándonos en la fórmula de C.H. Green, vemos que la confianza sería la credibilidad más la confiabilidad más la intimidad. Y todo ello dividido entre la autoorientación. Quiere decirse que cuanto más orientado a los demás me perciban, más van a confiar en mí. Es decir, cuanto más tienda al uno la parte de autoorientación, más van a confiar en mí. Cuando trabajo en un ambiente de confianza, automáticamente las personas nos vamos a percibir como más competentes porque sé que confían en mí, confían en mi credibilidad, y entonces nos vamos a percibir más competentes al sentir esa confianza y esa confianza va a provocar que nos sintamos responsables de que nos sintamos responsables de no hacer que los demás pierdan la confianza, ¿no? Eso va a hacer que se cree un compromiso de no defraudar a los demás, ¿vale? Eso va a hacer que no queramos defraudar a los demás, nos crea esa responsabilidad de no defraudar a los demás y lo que va a generar automáticamente es compromiso hacia los demás, hacia mí mismo, por supuesto, es decir, que esa confianza va a generar una confianza hacia afuera y hacia adentro. Nos vamos a sentir más íntegros porque sentimos que somos más confiables, es decir, hacemos lo que decimos cuando nos comprometemos a hacerlo. Nos vamos a sentir además más auténticos porque nos mostramos como somos y decimos lo que pensamos. Nos va a sacar de nuestra zona de confort para hacernos más innovadores. Y por último, vamos a subirnos a ese interés mutuo. Vamos a trabajar dentro de un interés global de todos. Vamos a estar todos orientados hacia un mismo punto, hacia un mismo propósito. La confianza, por tanto, va a generar automáticamente, dentro de esta fórmula, ¿no?, que estábamos hablando, la confianza lo que va a generar es compromiso, por un lado, o sea, lo primero que se genera en el momento que en una organización existe confianza va a ser el compromiso. Según un estudio de Paul Sack en su investigación Trust Factor de The Science of Creating High Performance Companies de 2017, muestra cómo la fusión de un modelo organizativo y de liderazgo de alta calidad genera oxitocina. La oxitocina, no sé si estáis familiarizados, a mí me sonaba antes más a la hormona que se genera en el parto, ¿no?, que ayuda al parto, pero la oxitocina es además la hormona que está relacionada con la empatía y con el refuerzo positivo. Entonces, va a ser la base para la construcción de relaciones basadas en la confianza que a su vez son precursoras de rendimiento, compromiso, innovación, retención y bienestar. Es decir, la confianza va a estar provocando que los miembros de la organización estén comprometidos, que tengan la responsabilidad de no defraudar a los demás, se sientan responsables del grupo y de sí mismos, va a crear esa confianza, relaciones colaborativas. La confianza es la base de las relaciones, de cualquier tipo de relación, y a su vez va a generar una comunicación efectiva por esa autenticidad, ¿no?, que provoca. Además, provoca seguridad. La confianza está generando seguridad en mí mismo y en los demás, en este caso en la organización. Por tanto, salgo de la zona de confort, me atrevo a hacer más cosas, me atrevo a equivocarme y el error realmente va a ser aprendizaje, con lo cual esto nos va a llevar a ser más proactivos, nos va a llevar a la innovación y la repetición de innovación nos va a llevar a la transformación. Y, por supuesto, al interés común, basándonos en valores compartidos que van a generar al final una efectividad porque estamos todos enfocados hacia el mismo objetivo. Según un estudio de Michael Miller, que hizo en 2017, que publicó en un artículo de la neurociencia de la confianza,
Este estudio se basaba en el análisis de 1.600 empleados del mundo, era una encuesta sobre la confianza y lo que dedujo de ese estudio fue que el 50% aumentaba el 50% de productividad en las compañías, que eso finalmente lo que hace es que bueno, pues va a incrementar, ¿no?, esa productividad, que un 50% ya es decir, ¿no?, el incremento, generaba un 40% menos de burnout, de personas que se querían ir de la compañía, con lo cual reducía enormemente la rotación de personal, bajada de costes, un 106% más de energía en el trabajo, lo que genera además, provoca más productividad. Experimentaban un 74% menos de estrés, lo que también va a provocar más colaboración y más productividad. Y por último, un 29% más de satisfacción en la vida. Es decir, que finalmente esas personas querían seguir trabajando en esas organizaciones porque estaban alineados con su propósito. Cada vez hay más modelos de desarrollo organizacional que están basados en la confianza. Tenemos el de Tuckmans de 1965 para crear mayor sentido de pertenencia al equipo, el Team Performance y las 5 disfunciones de Patrick Lencioni. La confianza, además, y esto es una muy buena noticia para, digamos que, tirar por tierra ese principio de que la cultura es un intangible, si la confianza es la base de la cultura, de una cultura sólida, y la confianza además es medible, es decir, se puede convertir en un KPI, quiere decirse que la confianza va a poder mejorarse al poder medirse, con lo cual vamos a poder mantenerla en el tiempo. Tenemos distintos sistemas de medición de la confianza y muchos informes que lo pueden realizar. Aquí pongo 2, que sería el índice de confianza organizacional de Franklin Covey y el modelo FIA de Simon Dolan, que mide el porcentaje de confianza de los colaboradores en su líder. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí? O sea, hemos dicho que la confianza es la base que nos va a traer 5 dimensiones. Y en este caso, basándome en estudios de Paul Sack sobre la confianza y además en el modelo de organizaciones inteligentes del libro con el mismo nombre de Susana Gómez Foronda, a lo que además añado mi propia experiencia, ¿no?, con la confianza desde mi expertise, ¿no?, desde mi historia en las organizaciones, donde he podido comprobar que la confianza es básica para la gestión con éxito de los equipos de trabajo, para alinearlos con la cultura. Como decíamos antes, la confianza va a generar compromiso, en primer lugar relaciones, compromiso, transformación y efectividad. Decía también que la confianza se puede medir, pero es que en cada una de estas dimensiones van a aparecer unas competencias que son las que van a mantener además, en este caso, las relaciones, como son la comunicación efectiva, la coordinación y el feedback efectivo. En el compromiso, los valores compartidos van a provocar que además exista una congruencia de valores, la responsabilidad que genera el compromiso, que hablábamos antes, y además esto guiado con un reconocimiento y unas motivaciones que se tienen que ir detectando en los colaboradores. Todo ello va a generar una autoeficacia. Los colaboradores se van a sentir autoeficaces porque se sienten en confianza de hacer las cosas, porque saben qué es lo que hay que hacer y saben que lo pueden hacer, con lo cual son autoeficaces. Y en cuanto a la transformación, se va a provocar una capacidad de innovación y de disrupción. Van a cuestionar la estrategia en momentos cambiantes. En esos momentos que decíamos que pueden ver que la vela se puede romper si seguimos así, pues en ese momento pueden cuestionar la estrategia y decir, pues a lo mejor tenemos que arriar la vela, tenemos que hacer otra cosa. Se sienten capaces de tomar la iniciativa para hacer esa
propuesta, ¿no?, la organización. Y además trabajan con una conciencia de un todo. Todo repercute en todo. Saben que cualquier cosa que hagan en su ámbito va a repercutir en toda la organización, de la misma manera que todo repercute en ellos. Y por último, la efectividad. La efectividad va a ser mantenida con esa visión que vamos a tener en el cuadro de mando, que va a estar también a disposición de los colaboradores. Va a ser también guía para los colaboradores, para que ellos puedan ver cuál es el resultado de sus acciones, que les va a motivar a seguir en esa línea o les va a ayudar a decir, vamos a parar y vamos a ver otro camino porque este no nos está llevando al camino que queremos, a través de ese cuadro de mando. Van a estar tomando decisiones en muchos momentos con un proceso de decisión efectivo y esto va a generar un aprendizaje continuo ante distintas situaciones que se les van a ir dando, promoviendo además el talento. Por tanto, si mantenemos esa rueda, que sería, vuelvo un momentito atrás, esta rueda, esta base es la estructura principal de la cultura sólida. O sea, nos vamos a basar en la confianza que va a generar ese compromiso, esas relaciones, transformación y efectividad, que nos va a llevar a tener una cultura con personas que van a estar en disposición de ser proactivas al cambio y de proponer ideas, y que van a actuar todos como un todo para poder llevar el barco hacia adelante. Entonces, con esta rueda, el movimiento constante, que va a ser la base de nuestra cultura, vamos a trascender la estrategia para que esté siempre viva en toda la organización. Es importante que esa estrategia esté en todo momento moviéndose para que podamos tener esta base en pleno funcionamiento. Es decir, la confianza va a mantener el compromiso, las relaciones, la transformación y la efectividad, y se van a retroalimentar unas con otras. Entonces, ¿quién va a ser o qué es lo que va a promover que esto se mantenga así en el tiempo? Pues un liderazgo de servicio. Ese liderazgo de servicio es el que va a actuar en esta parte, en la comunicación efectiva, coordinación, feedback efectivo, es decir, ese liderazgo va a trabajar por y para los colaboradores para que esta rueda, esta base, no se despegue y que esté siempre en una misma dimensión. Ese liderazgo es el que va a actuar para que los valores se mantengan compartidos, que sean valores en congruencia con los comportamientos, va a estar supervisando que sea así y va a detectar cuando no sea así para poder actuar también y poder trabajar con los colaboradores en ese sentido, y además va a promover el reconocimiento entre los colaboradores partiendo de él, buscando además las motivaciones que puedan tener las personas de su equipo, estando atento a cuáles son las motivaciones de su equipo, partiendo de que las motivaciones van cambiando y es el líder el que tiene que estar atento a esos cambios. Y además es el que va a retar a sus colaboradores a ir a más para poder alcanzar niveles de innovación y transformación importantes. Y por supuesto es el que va a poner en funcionamiento ese cuadro de mando que va a poner a disposición de todos los colaboradores y va a trabajar con ellos para que todos estén enfocados a ese cuadro de mando. Es decir, el liderazgo es el que va a introducir la estrategia en todo este sistema básico. Es este el momento de la integración de la estrategia en la cultura. Pero la estrategia se introduce a través de ese liderazgo de servicio y toda esta estructura, esa cultura con esa estrategia integrada, va a estar expuesta a interacciones externas. Interacciones que son esos cambios de los que venimos hablando durante todo este tiempo,
que se van a ir generando en todo este sistema. ¿Qué ocurre con esas interacciones externas? Que con un sistema como este, que está muy ligado, con un nivel alto de confianza, con un liderazgo de servicio, lo que va a ocurrir es que esas interacciones se van a convertir por esa capacidad de innovación, esa capacidad de absorber los cambios de este sistema, se va a convertir cualquier interacción en un cambio estratégico que va a generar nuevas oportunidades. Si vamos a un ejemplo práctico, porque todo esto que estamos viendo ahora mismo, visto así, puede generar un poco de confusión. Poniendo un ejemplo práctico, en mi caso, por ejemplo, de mi historia empresarial, para mí siempre ha sido vital, como decía antes, esa confianza, ¿no?, con mis colaboradores. Entonces, yo trabajaba en una empresa que era una empresa low cost, con lo cual la estrategia básica era mínima inversión, máximo resultado. Esa era una de las partes de la estrategia, era un objetivo estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que para mí se convirtió en algo vital el poder aprovechar cualquier incidencia que se produjera en el sistema como oportunidad de mejora, con lo cual la mejora continua para mí fue vital desde el primer momento para que fuéramos a más, ¿no? ¿Qué ocurría? Que cuando había cualquier incidencia, sentaba a los colaboradores, nos reuníamos para ver cuál había sido el proceso para mejorarlo, qué había ocurrido para llegar a una mejor solución y que no volviera a ocurrir. Pues eso mismo fue lo que se instauró en los centros de trabajo, ¿no?, en los que estaba con los colaboradores. Ellos mismos, de manera individual, con sus compañeros, lo que hacían es que cualquier incidencia que se produjera en toda la rueda, ellos mismos la transformaban en una oportunidad y en una mejora continua. Entonces, ahí estamos hablando de que teníamos unos valores compartidos. Uno de los valores era el compañerismo, otro de los valores era la mejora continua. Y en base a esa confianza y ese compromiso por esa responsabilidad que todos sentían dentro de la organización, al final se generaba de una interacción externa que podía haberse convertido en un problema y en una piedra en el camino, se convertía en una mejora. Otro ejemplo de éxito es el caso de Airbnb, que los fundadores de Airbnb estaban obsesionados con la cultura. Comenzaron, esto lo contaba uno de sus directivos, y su principio era la confianza en todos los colaboradores. Entonces, lo que hacían era que estaban focalizados en objetivos, pensando en grande. O sea, lo que hacía su CEO era retarles a objetivos mayores que sorprendentemente iban consiguiendo, porque todos estaban alineados hacia un objetivo muy claro, en base a unos valores, y trabajaban todos a una. Por decir un dato, que yo creo que todos estáis al tanto de quién es Airbnb, pero el EBITDA de Airbnb en el segundo trimestre de 2021, después del año que tuvimos, de 2020, era de 217 millones de euros, con 5.600 empleados. Entonces, recapitulando, vemos que tenemos una cultura en la que los valores van a ser la parte principal para comenzar a hacer una cultura sólida. Que los valores tienen que estar en congruencia con los comportamientos para que al final se genere una confianza. La confianza va a generar las 5 dimensiones, que son las relaciones, el compromiso, la transformación y la efectividad, todo basado en la confianza. Todo se tiene que mantener en un bloque para que esas dimensiones puedan trabajarse a través de esas competencias que se van generando en cada dimensión, que nos van a traer a través de un liderazgo de servicio, que va a ser el que mantenga esa rueda alineada, pegada,
para que la estrategia se integre dentro de esa rueda y cualquier interacción externa que se produzca pueda ser promovida para que se convierta en una oportunidad, pasando por todo ese sistema. En conclusión, en momentos cambiantes a la velocidad de cambio que llevamos, la estrategia, o sea, las herramientas principales que tiene que tener una organización son una estrategia muy analizada, muy trabajada con análisis interno, externo, misión, visión, valores, con objetivos estratégicos y un cuadro de mando que se va a integrar esa estrategia a través de una cultura sólida que va a ser consciente, que va a ser medible y va a estar viva y va a estar basada en la confianza para activar y mantener las 5 dimensiones a través de un liderazgo de servicio, perdón, con una estrategia aplicada por todos los colaboradores y modulándose en base a la necesidad, siempre enfocada a la misión, para conseguir una transformación consciente y de esta manera llegar al éxito. Y hasta aquí, muchísimas gracias y bueno, espero que os haya gustado. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vale, bueno, parece que no ha de haber el micrófono. Yo la verdad es que tendría un montón de cosas, he anotado muchísimas cosas porque toda la ponencia me ha resultado muy interesante. Lo único, a lo mejor, perdona si soy un poco crítico, ¿no? Porque paro un poco todo lo que nos has dicho con organizaciones reales y me resulta muy difícil encontrar alguna que realmente ponga en práctica algo similar, ¿no? Sobre todo porque hay digamos, una especie de fricción, ¿no? Entre lo que decías tú de la sumisión y la rotación. Es decir, porque en definitiva, al final alguien diseña la cultura. ¿Y quién diseña la cultura? Alguien que está, por así decirlo, en el top de la organización. Puede ser, bueno, el conjunto de los directivos, equipos diseñados a tal fin, etcétera, ¿no? Y además hay que mantenerla. Y además es más complicado porque, como tú decías, el entorno es como es. Y claro, para alinear la estrategia, que va a ser muy cambiante, porque los factores del entorno van a ser igualmente cambiantes, se supone que el esfuerzo para mantener ese alineamiento va a ser muchísimo más grande. Entonces, ¿cómo conseguimos realmente algo que es artificial? Porque es un diseño de alguien que tiene un objetivo que normalmente va a ser ganar dinero. ¿Cómo podemos alinearlo con ese otro subobjetivo, si quieres, de las personas que están trabajando dentro o que tienen algún tipo de interés, ¿no? No vamos a resumirlo solamente digamos, a reducirlo a los trabajadores, sino a cualquier otra persona que tenga una relación con esa organización, ¿no? Pero de todo lo que estabas diciendo, yo veía algo, solamente una organización que se asimilaba un poco a lo que tú estabas diciendo. Y esa organización no es una empresa, es una organización militar, un ejército. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no sé si la sumisión, pero digamos un alineamiento muy estricto es la única manera de mantener ese pegamento, ¿no? Porque es difícil, no sé, corrígeme, ¿no? O dame ejemplos si quieres de empresas que realmente funcionen o que les sirva este sistema, ¿no? Pero claro, si tenemos una cultura que está continuamente cambiando, que no es la del individuo que está alineado con esa organización, tenemos un problema de rotación, porque si no nos vemos identificados, nos vamos. Y por el otro lado, entonces hay un problema de productividad. Por el otro lado, si estamos en esa organización ejército, tenemos un problema de sumisión. Eso significa que a lo mejor la visión de los participantes está limitada y esa visión de que la vela se puede romper está sesgada precisamente por la cultura organizativa. Perdona porque he dicho demasiadas cosas a lo mejor y no sé si muy coherentes todas ellas, ¿no? Pero bueno. Te he captado y no, lo veo súper coherente. Es verdad que cuando lo vemos así podemos decir, esto es una utopía, vale. Lo que ocurre aquí es que empezamos, sí, con una organización, con una dirección, por ejemplo, que es la que propone esa cultura. Ahí es donde está el error, ¿vale?
y lo sé desde, pues desde la perspectiva de haberlo vivido. El error es que esa cultura se cree solo en base a lo que la directiva crea que tiene que existir. La cultura que al final va a tener éxito es la que toma en cuenta a toda la organización, ¿vale? Es verdad que las compañías empiezan, si hoy tienen 2.000 trabajadores, no empiezan con 2.000 trabajadores, van poco a poco. Entonces, la propuesta es que cuando creas esa cultura, involucres a todo el equipo que tengas para que todos aporten en base a esos valores. Es que los valores van a ser la conducción, lo que te va a conducir hacia donde tú quieras. Y los valores, la suerte que tienes es que son un vehículo, como decía, y el vehículo hace que puedas ir por un camino o puedas ir por otro sin perder tu esencia, ¿vale? Entonces, si comenzamos a crear una cultura alineando a todos los colaboradores y creamos esa cultura con una base, todos estamos enfocados a esos valores y además somos congruentes en los comportamientos, que es lo que digo, lo que suele ocurrir es que comenzamos a ser incongruentes con los valores. Hacemos una cosa, pero realmente estamos diciendo que se haga otra. Esa es la base, eso es lo que hay que mantener. Y eso se mantiene a través de un liderazgo que no es un liderazgo directivo, como decía al principio, no es un ejército. Tiene que ser un liderazgo basado en la confianza y en que la gente que trabaja conmigo me va a aportar igual que yo aporto. O sea, va a ser una colaboración mutua, ¿vale? Entonces, es algo que no es fácil, pero es algo que cuando se hace de manera consciente se consigue porque teniendo la base te lleva donde quieras. Pero hay que tener la base. El problema es que, como decía, las organizaciones comienzan a trabajar misión, visión y valores y se queda ahí. Luego la gente que trabaja en la organización le preguntas, ¿cuáles son los valores de tu compañía? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Cuál es la estrategia de tu compañía? No lo sé. O sea, son cosas que al final es una falta de comunicación. En el momento que tú creas una comunicación efectiva, que tampoco es fácil, ojo, no es fácil, pero cuando eres consciente de que tienes que crear esa comunicación efectiva y lo consigues, es ahí donde al final la gente se involucra, se sube al proyecto y colabora y aporta. El momento que tienes a la gente así, en ese ambiente de confianza, es cuando todos van a trabajar a una y esa cultura se va a mantener. No se estaba pensando a lo mejor en una organización como Procter & Gamble o similares, ¿no? Donde efectivamente tienen una cultura como muy definida, ¿no? Pero claro, el problema lo tienen ahí en esa cuestión que te decía de la rotación, ¿no? Porque en definitiva al final es una cuestión de alineamiento, como decías, del comportamiento, ¿no? Es muy difícil que un trabajador muy unido al equipo que se encuentre, por mucha confianza que su superior le manifieste. Si ve, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, que el directivo de la matriz o de la filial cobra 100 veces más que él, tenemos un problema. Entonces, hay cosas que son complicadas, ¿no? Bueno, la organización siempre es complicada, ¿no? Pero claro, yo creo que hay un equilibrio un poco muy complicado de mantener cuando hablamos de cultura, estrategia, porque además es que involucra muchísimas otras cosas, como tú has dicho, ¿no? O sea, como el tema de tener líderes adecuados para mantener la confianza entre la gente que está trabajando y, bueno, también un sistema de incentivos, me imagino que es importantísimo, ¿no? Es decir, la incentivar a la motivación. gente no solamente con dinero, sino con lo que de Sí, un verdad salario cada emocional que puede ser. claro, efectivamente. Claro, claro. No es fácil, no es fácil, Jorge, estamos de acuerdo, pero sí que trabajándolo, tomando conciencia de cada uno de los elementos de la cultura, por supuesto se te pueden ir algunos aspectos, pero lo normal es que lo mantengas alineado. El momento que lo mantienes alineado es cuando te da esos resultados. Y con lo que comentabas al respecto de las motivaciones, al final lo que hay que buscar son personas que desde el inicio se suban a tu barco queriendo subirse a tu barco y ahora mismo hay muchas formas de saber si esa persona se sube porque quiere y porque su propósito está alineado. Hay selección por valores, hay selección de personal por valores. Entonces, si tú contratas a una persona que de primeras ya sabes que está alineado con los valores de tu compañía, ya tienes ahí un plus, luego lo tienes que mantener con eso, con valores, y los valores que estén
que sean coherentes, que no me salió ahora la palabra, que los valores sean coherentes con los comportamientos, y ahí es cuando ya la compañía tiene que hacer acciones para que esas personas se mantengan alineadas. Y eso no es fácil, pero ahí hay unos departamentos, como son los de recursos humanos, que normalmente, si quieren trabajar eso, lo que hacen es crear un departamento de cultura y trabajan en ello. O sea, lo que no puede ser es que dejemos la cultura a su libre albedrío, que es lo que suele ocurrir, y la cultura va, viene. Si trabajamos en ella de manera consciente con un departamento, por ejemplo, de cultura que está adherido a recursos humanos, los resultados que se obtienen son increíbles, la verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica. A vosotros.